Ok, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. No les voy a quitar mucho tiempo. Está muy rápida la clase. Sin embargo, les quiero comentar, por ahí tengo la primera clase, la sesión síncrona ya grabada. En un momento se los voy a poner ahí en plataforma y para poder dar paso al segundo tema. Vamos a ver ahorita un poquito de resumen de lo que vimos en la primera sesión síncrona. Y bueno, para los que no me conocen, espero que hayan visto por ahí el video de bienvenida, licenciado Roberto Delgado, soy licenciado en Derecho, licenciado en Criminología. Eh, Ahorita estamos laborando dentro de Fiscalía General de Justicia. Y bueno, nosotros vamos a tomar las clases los días jueves a las 8 de la noche. En dado caso, les comento y les pido comprensión porque en dado caso de que tenga que hacer un cambio, yo como quiera les voy a estar avisando lo más pronto posible pues, cuando haya cambio en la sesión síncrona, ya que de repente tengo 2 semanas de guardia y por ahí esperemos que los jueves a las 8 de la noche no me salga algún evento en el cual me tenga que retirar. Pero vamos a estar al pendiente como quiera en plataforma. De ser así, voy a tratar de cambiar las clases o de plano grabarlas. Pero esperemos que no suceda eso. El tetra pasado no pasó, entonces no tengo espero que en este tampoco pase. Pero bueno, vamos a dar inicio, ¿ok? Estamos en la materia de derecho mercantil. Por ahí en la primera sesión hablábamos que el derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas que regulan las personas y las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. Por ahí recordemos que este tipo de cursos, este tipo de carreras lo llevamos, son autodidactas, es decir, que ustedes tienen que haber leído ya los temas para cuando nosotros estemos ya con la sesión síncrona para poder actualizar dudas en el caso de que así lo requieran durante la sesión síncrona. ¿Ok? Muy bien. También hablábamos de que dentro de esta materia vamos a ver los diferentes tipos de sociedades mercantiles, los cuales son 7. Hablamos de la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, la de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acción simplificada. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. El día de hoy nos toca ver 4. Vamos a ver sus características, sus reglas, cómo se administran, entre otras cosas. Hablábamos también de que dentro de estas 7 sociedades existe una variación por ahí, la de capital variable, las cuales todas entran dentro de esta característica, solamente a excepción de la sociedad cooperativa. Todas las sociedades se inscriben en el Registro Público de Comercio y todas deben de tener un acta constitutiva o un contrato social. Por ahí dentro del acta constitutiva, pues teníamos que, habíamos visto que tienen que tener algunas características o algunos datos dentro de la misma, lo que son los nombres, nacionalidad de cada uno de todos los socios, el objeto del por qué se va a crear una sociedad, su razón social, su denominación. em, Digamos, también tiene que tener o tiene que especificar cuánto va a durar. Por lo general lo hacen, lo ponen como si le ponen por ahí su caducidad, por así decirlo. El importe del capital social, los datos del importe del capital de cada uno de los socios va a aportar en su momento.
o en el dado caso de que se haga una aportación después o una vez ya eh, inscrita la sociedad. Por ahí se tiene que poner también el domicilio donde va a estar la sociedad. ¿Qué más? La manera de cómo se va a administrar. Poco a poco vamos a ir viendo dentro de cada una de las sociedades cómo se administra. Por ahí todas tienen su diferente forma de nombrar al administrador. Por ahí hay directores, coordinadores, administradores. La manera en cómo se hace la distribución de las utilidades y cómo se va a disolver y cómo se va a liquidar, dependiendo de cada una de las sociedades que vamos. Vamos a ver ahorita, vamos a ver cuatro tipos de sociedades. Vamos a ver la de nombre colectivo, comandita simple, la sociedad en responsabilidad limitada y sociedad anónima. Vamos a tratar de verlo las cuatro sociedades el día de hoy. Por aquí tengo una presentación, déjame los comparto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna duda de cómo se va a llevar a cabo el curso? Para los que no les haya quedado claro con el video de presentación. ¿Ninguna? En cuanto a los horarios de la clase, ¿qué les parece el horario? ¿Se les hace muy tarde? ¿Está bien? ¿O cómo lo ven? Profe, yo tengo una duda. Sí, No vi, bueno, perdón, no vi el video de la presentación. Apenas me estoy acoplando a las clases. sí. Por decir, si alguna vez nos llega a encargar una tarea larga, ¿nos va a dar más tiempo o es únicamente la semana que es? Vamos a tratar de hacerlo eh, dentro de la semana. Las tareas que yo encargo, las actividades no son muy largas. De hecho, por lo general, como está basada, la materia está basada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que estamos hablando específicamente de artículos, todo se basa en artículos. Sabemos que los artículos no los podemos cambiar, sino que los podemos interpretar. Lo que yo hago aquí es que les pido una síntesis. Necesito que lean y ustedes, en base a lo que leyeron, me lo expliquen con sus palabras y lo estampen dentro de la síntesis. Por lo general son temas muy cortos, entonces hablamos de que, por ejemplo, en se ve algo largo la tarea. Por ejemplo, fueron que casi, a ver, ¿cuántos artículos fueron? Creo que son arriba de 100 artículos, pero eh, se pueden resumir de una manera muy sencilla. Entonces no tengan pendiente porque les vaya a faltar tiempo. En dado caso, en algunas ocasiones no se les encarga la actividad como tal, sino les pongo por ahí un cuestionario, un pequeño cuestionario en base a los temas que vamos a ver. Entonces sería como que en alguna ocasión van a tener tarea o trabajo que les va a llevar algún tiempo, y en alguna otra ocasión van a entrar y va a ser como si fuera un examen, ¿sí? Cuestionario. Compañero, está levantando la mano. Person. Buenas noches, profe. Buenas noches. Oiga, pregunta, en cuestiones del horario, como usted mencionaba, en lo personal, sí se me acomoda por el tipo de trabajo que tengo. ¿Estaría bien ese horario? Ya si hay alguna modificación por parte de usted, pues nomás en plataforma y un mensaje. Sí, por lo general lo hago, mando un mensaje en general a las aulas que les doy clase a estas horas, en dado caso de que tenga algún imprevisto y, como les mencionaba, que me tenga que ir en el momento, pero sería muy mala suerte. Pero como les comento, ya tengo dos tetras así, con este tipo de cuestionamiento en el trabajo en el que tengo que salir.
soy operativo, específicamente ahorita estamos en funciones de peritos de hecho de tránsito. Entonces, en dado caso, cuando estoy de guardia, sale algún inconveniente y me tengo que retirar en el momento, pero no creo que pase. Entonces, esperemos que no. Y vamos a seguir así. De igual forma, recuerden que las clases las pueden ver grabadas durante la semana. ¿Alguien más? Por ahí vi que levantó la mano. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, bien. Vamos a continuar. Voy a poner la presentación en pantalla y vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, correspondiente a los temas donde vamos a ver la sociedad, nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada y sociedad anónima. Les comento, necesito que lean los temas antes de entrar a clase para poder resolver dudas. Aquí lo que yo hago es pongo los puntos más importantes de los artículos, las características, las formas de cómo se llevan a cabo las sociedades, qué tipos de socios, entre otros datos. Ahorita van a ir observando cómo es que se maneja. Vamos a compartir. Permítame. Mm, creo que se cerró la. Ok. Ok, iniciamos con sociedad, nombre colectivo. Bien, sociedad, nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social en el que todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Por modo subsidiario y solidario, entendemos que cada uno de los socios es responsable por todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada, o sea que se supone que ningún socio tiene no tiene derechos especiales que limiten su participación. Algunas de las características de este tipo de sociedad es que las cláusulas de contrato de este tipo de sociedad no producen efecto legal a terceros. Sin embargo, los socios pueden estipular la responsabilidad de algunos en una porción o una cuota determinada. La razón social se forma con el nombre de uno o más socios. Cuando figuren todos, se añadirá la palabra compañía u otras equivalentes. Cualquier persona que figure en el nombre de la razón social quedará sujeta a la responsabilidad. El ingreso o separación de un socio no cambiará la razón social, pero si el nombre del socio que se separe aparece en la misma, deberá agregarse la palabra sucesores. Lo mismo pasa cuando la razón social de una compañía se transfiere a una nueva. En este tipo de sociedad, los socios no pueden ceder sus derechos ni admitir a otros nuevos socios sin el consentimiento de todos los demás o de la mayoría. Como lo vamos a ir viendo más adelante, eh, por lo general todas las sociedades no eh, participan los socios como en votación.
A pesar de que se nombran administradores, a veces los administradores no pueden tomar decisiones sin consultarlo con los socios y que todos estén de acuerdo o que la mayoría de las votaciones esté de acuerdo. En este tipo de contrato social podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe una sociedad con alguno de sus herederos. Por lo general, en todas las sociedades pasa esto. Cuando alguno de los socios fallece, puede continuar algún heredero o algún familiar. En el dado caso de que no lo quieran así, pues se retira, se hace la repartición de las utilidades sin antes haber ya pagado a los terceros todas las deudas que se deban y lo que quede, se hace la repartición, se le da su parte al familiar. En este contrato social no podrá modificarse sin el consentimiento de todos los socios, a menos que en este mismo se pacte lo contrario. En el caso de quien no esté de acuerdo, tendrá derecho a separarse de la sociedad. Como les comentaba, casi todas las decisiones son tomadas por mayoría de votos en una junta que se hace con los mismos socios. Los integrantes de este tipo de sociedad no podrán dedicarse a negocios del mismo género ni formar parte de sociedades que lo realicen salvo en consentimiento de los demás socios. En el caso de que esto pase, los mismos podrán excluir al infractor, teniendo un plazo de 3 meses desde el conocimiento de la infracción. La mayoría de las sociedades pasa esto. Los socios no pueden pertenecer a otra sociedad, a una empresa que se dedique a lo mismo por el conflicto de intereses. Entonces, en ninguna de las sociedades se permite esta cuestión, a menos de que haya por ahí el consentimiento de los demás socios, pero pues casi no se da por la cuestión del conflicto de intereses. Serían sus propios eh, rivales, por así decirlo. En el caso de la administración de este tipo de sociedad, estará a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Aquí sí se permite eso. El administrador puede ser uno de los socios o pueden contratar a un externo para que se haga cargo de la administración de la misma. El nombramiento de los administradores se tomará con mayoría de votos de los socios y quien no esté de acuerdo, pues, tiene el derecho a separarse. Hay una forma en la que se puede nombrar al administrador, o se hace dentro del acta constitutiva, se nombra al administrador y se agrega por ahí o se pacta una inamovilidad, es decir, no lo pueden remover de su cargo, así de simple. Sin embargo, puede ser removido de manera judicial por haber cometido algún acto ilícito, que tenga dolo o por algún otro tipo de mal manejo dentro de la sociedad. Seguimos hablando de las obligaciones que tiene el administrador. Aquí nos dice que solo podrá vender o imponer algún impuesto a bienes de inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios. Volvemos a lo mismo, y solo el administrador po- podrá dar poder para una gestión, pero no podrá delegar su cargo sin el acuerdo de la mayoría de los socios. Es decir, tiene que hacerlo él directamente, no puede delegar alguna cuestión. En este caso y en este tipo de sociedad, las cuentas de la administración se rinden cada 6 meses o en el tiempo que lo acuerden los socios dentro del acta constitutiva. Algunos socios lo hacen de manera anual, algunos sí, que son cada 6 meses.
Sin embargo, pueden solicitar el libro de administración en cuanto ellos lo requieran. El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que se limite a uno o varios de ellos en la escritura constitutiva. En algunas, en este tipo de sociedades pudieran ser nombrados varios administradores. En el dado caso de que se quiera tomar alguna decisión dentro de la misma sociedad, los administradores deben de estar de acuerdo y se va a hacer también de una manera en la que tengan que votar. De no ser así, los que deciden qué es lo que se va a hacer van a ser directamente los socios. Nos marca también que en el acto, en actos urgentes podrá decidir un solo administrador en ausencia de otros. Los socios que no son administradores pueden nombrar un interventor que vigile los actos de administración y contabilidad. En este tipo de sociedad, cuando hay una disolución, una liquidación, el capital social no podrá repartirse hasta la disolución de la compañía, mientras los socios industriales y los socios capitalistas podrán percibir una remuneración con cargo o gastos generales de alimentos. Entonces, vamos, ok. Dice, el contrato de esta sociedad podrá rescindirse respecto de un socio por uso de la firma o del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos, dolosos contra la compañía, por quiebra, interdicción, inhabilitación para ejercer el comercio. Esto con respecto a los socios, ¿cómo es que los pueden separar de la sociedad? Por ahí les pido a los demás compañeros que en dado caso de que haya personas que que quieran accesar, por favor me ayudan a darles el acceso, ya que cuando estoy con la presentación escucho, pero tendría que interrumpir la presentación para darles el acceso. Entonces, por favor, les encargo me apoyen con eso. Ok, Gracias. Bien, vamos a continuar. Ok, vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y posterior a esto la sociedad de responsabilidad limitada. Ok, sociedad en comandita simple. Aquí ya vamos a empezar a ver diferentes tipos de socios. Por favor, quiero que pongan atención. Por ahí, aquí manejamos dos tipos de socios y por ahí nos marca la ley, que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. En este caso, los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí vemos ya dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios.
¿A qué se refieren con subsidiaria? Permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión del haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Solidaria, la responsabilidad de los socios es solidaria, puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. De manera ilimitada, el socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social impagado con la totalidad de su patrimonio propio. Aquí vamos a hablar de dos tipos de socios, unos los cuales solamente responden a terceros o a los acreedores, responden hasta el monto de su aportación, pero hay otros tipos de socios que responden con el monto de su aportación y responden también o les pueden ganar en una demanda y eh, quitarles o por así llamarlo, o responder hasta con sus propios bienes personales, ¿sí? Humanitarios o socios colectivos o gestores que corresponden a los socios en nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. Estos son los tipos de socios que les digo que tienen que responder de una manera limitada, subsidiaria, indefinida, solidariamente. Esto hasta con sus propios bienes. En el cambio de los socios comanditarios, no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Entonces hablamos de los comanditados colectivos o gestores que responden de una manera ilimitada y los comanditarios que solo responden hasta el monto de lo que aportaron en un inicio de la sociedad. ¿Cómo es el proceso de constitución dentro de este tipo de sociedad? Nos dice que hay una junta de socios para la elaboración de proyectos de estatuto. De igual forma, se toman las decisiones por mayoría de votos. Se tiene que pedir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando esta empresa vaya a tener tratos con el extranjero. Se hace ante el notario público y se inscribe en el registro público de comercio. En cuanto a la razón social, a su nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguida de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Entonces, son, se forma por el nombre de socio colectivo, que es el que responde de manera ilimitada, y se agrega la palabra o abreviatura en compañía. Como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o comandita por acciones. Más adelante vamos a ver lo que es comandita por acciones. Simplemente cambia la forma en la que se maneja, pues aquí las aportaciones y las utilidades, ¿sí? Dice en la primera se debe agregar la indicación SNC. En cuanto al capital social, el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Es un conjunto de aportaciones. En cuanto a los derechos y obligaciones, si los derechos, los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución
que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto la forma de cómo se administran las sociedades. Aquí estamos hablando de nombre colectivo, sociedad eh, por acciones o simples. Cuanto a las obligaciones, tienen la obligación de aportación, lealtad y de subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. Aquí estamos hablando de las juntas de los socios, siempre tienen la obligación de dar las cuentas claras y en cuanto a las reservas, se nos marca por ahí el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. Todo lo que entra dentro en cuanto a utilidad dentro de un año anual, es lo que se va a quedar como colchón, por así decirlo, dentro de las reservas de la sociedad. En cuanto al número de socios, nos marca que mínimo son dos y no existe un máximo. Sus órganos de vigilancia es la junta de socios, un administrador por comanditado y un interventor por comanditario. ¿Sí? Aquí lo que hablamos es de que el administrador debe ser comanditado y puede haber interventores por cada uno de los comanditarios que exista. Principales características, ya lo habíamos hablado, puede haber sociedad en comandita simple o por acciones. Más adelante vamos a ver cómo quiera la comandita por acciones. Se integran siempre dos categorías de socios, estos son los gestores, o sea, los colectivos y los comanditarios. Se comprometen los socios gestores, los que estábamos hablando, los colectivos, se comprometen de manera solidaria y limitadamente, ya lo hemos platicado. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos y puede haber un interventor por cada uno de los comanditarios. Si la sociedad sea simple o por acciones, se disuelve entre otras causales por la desaparición de una de las dos categorías de los socios. Es decir, si se retiran los socios, eh, hablemos de solamente dos socios. Ya con eso si se retira uno, pues ya se tiene que desaparecer el tipo de sociedad, o hablemos que son cuatro socios, uno, uno comanditario y otro gestor. Si el gestor desaparece o se retira, pues se tendría que modificar ya sea el acta constitutiva para seguir siendo este tipo de sociedad o simplemente que haya una disolución. ¿Cómo es que se disuelve? Aquí vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre la disolución y lo que es la liquidación. Aquí la disolución es el se podría decir, la forma de cómo se va a preparar la compañía, la empresa, para entrar a la etapa de la liquidación. ¿Cómo es que se lleva la disolución aquí? ¿O por qué? ¿Cuáles son las causas de disolución? Por el vencimiento del término de su duración. Aquí esto se especifica en el acta constitutiva, es lo que les decía yo que muchas de las veces o la mayoría de las veces lo ponen de un término de duración indefinida. Por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por imposibilidad de desarrollar la empresa social, es decir, que ya no puedan seguir trabajando en ese rubro para el que estaba hecha la empresa,
por la desaparición de una de las dos categorías de socios, que ya lo comentábamos, por causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores, que esto es cuando hay cuando está utilizando la firma de manera ilícita y cuando hace una acción con dolo, cuando hay una mala administración, y por las demás causales establecidas por la ley. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para ver si alcanzamos a ver las cuatro sociedades que estaban planeadas para esta sesión síncrona. Ok, sociedad de responsabilidad limitada. Ok. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos con los requisitos que establezca la presente ley. Ok, en este tipo de sociedades solo están obligados al pago de sus aportaciones, de manera limitada. En cuanto al proceso de constitución, de igual forma hay una junta de socios para hacer proyectos de estatutos, se hace ante notario público y se inscribe en el registro público de comercio. En cuanto al nombre o la razón social, existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. Dice la denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura S.DRL. Como les comento, escucho el sonido de cuando ingresan a la sesión síncrona o no sé si es cuando levantan la mano. Como no los estoy observando, si ustedes están levantando la mano, surge alguna duda, no pasa nada si me interrumpen, ¿ok? Que yo no estoy viendo en este caso la pantalla donde ustedes están levantando la mano. Si hay alguna duda y es necesario que me interrumpan, no pasa nada. En cuanto al capital social será el que se establezca en el contrato social. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el valor y la categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Es decir, en el contrato social, en el acta constitutiva, por ahí los socios, todos tienen que hacer una aportación. Es decir, puede ser de capital variable, alguno puede poner 100,000 pesos, alguno puede poner 10,000 pesos, todos van a variar, pero siempre se debe registrar al socio por lo menos con un peso, pero debe estar registrado con una aportación. Y si al constituirse la sociedad, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos el 50% del valor de cada parte social. En algunas sociedades, en algunas actas constitutivas, se ponen los socios, se pone el nombre de los socios y cuánto fue lo que aportó. En este caso puede variar y también puede ponerse solo el 50% de lo que aportó. En cuanto a la reserva, de igual forma que en la otra tipo de sociedad, aquí se recolecta el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En este caso sería como regla ese porcentaje, pero en el dado caso de que los socios lo acuerden de otra forma, pues puede cambiar. Esto sería
como una reglita que por lo menos debe haber el 5%. En cuanto al número de socios, por aquí también cambia, nos dice que ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. En cuanto a la responsabilidad de los socios, hablábamos de que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí hablamos de la administración, los órganos sociales y de vigilancia. En este caso, dentro de este tipo de sociedad existe una asamblea de socios, de igual forma que en la anterior. Aquí hay un gerente, que es el administrador, y hay un consejo de vigilancia, que son también personas nombradas por los socios para estar al pendiente de la administración de la sociedad. En cuanto a las causas de rescisión de un socio, se manejan las mismas que en el anterior, dice, por el uso de la firma del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción al contrato social, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía, por quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Otras cualidades propias de este tipo de sociedad es que lleva un libro especial de los socios en el cual se escribirá el nombre y el domicilio de cada uno con indicación de sus aportaciones y la transición de las partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto a terceros, sino después de la inscripción. Recordemos que aquí les comentaba que eh, dentro del acta constitutiva por ahí registraban el nombre de los socios y ponían una aportación, la cual puede ser cualquier cantidad. Aquí en el libro especial, aquí sí tienen que poner el aporte real de cada uno de los socios. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Ok. Entonces ya vimos eh, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y vamos a ver sociedad anónima para terminar con la sesión síncrona del día de hoy. Vamos a darle un poquito más rápido. Ok. Sociedad anónima, su concepto y sus características. Es la que existe bajo una denominación y se compone de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. En cuanto al proceso de su constitución, existe una asamblea de accionistas para hacer un proyecto de estatuto. Se tiene que pedir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores en dado caso de que quieran hacer negocios en el extranjero. Se hace ante notario público y se inscribe ante el Registro Público de Comercio. Integración de la razón social. La denominación se forma libremente, pero será distinta a la de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida las palabras sociedad anónima o su abreviatura S.A. Aquí no, en cuanto a la razón social, puede ser cualquier nombre, por ahí un inventado, a veces ponen, se compone de dos apellidos, por ahí inventan alguna palabra y le ponen SA, DCB. En cuanto al capital social,
Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los fundadores la cantidad que se hubiera obligado a exhibir en numerario, de acuerdo con la fracción 3 del artículo 93, para que sean recogidos por los representantes de la sociedad una vez constituida. Entonces, aquí la aportación se hace a una institución bancaria cuando ya está todo, todos los aportes de cada uno de los socios, ya se inicia y se pone todo, por así decirlo, en una sola cuenta para iniciar con con la empresa. En cuanto a las reservas, se recolectará el 5% de utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. Como les comento aquí, prácticamente es una regla de todas las sociedades. Aquí ya sería cuestión de cada una de las sociedades si cambia este tipo de recolecta o reserva. Aquí en cuanto al número de socios, aquí son como mínimo 2 y es ilimitado la cantidad de socios. Cuanto a la responsabilidad de los socios, hasta por el monto de sus acciones, es decir, la aportación que hizo en un principio. Y en cuanto a los administradores, es ilimitadamente. Los órganos sociales y de vigilancia, una Asamblea General de Accionistas, Consejo de Administración, Administrador Único y un comisario. Este comisario es meramente una persona que está al pendiente de lo que es la administración en cuanto a nombrado por los demás socios. Muy bien. Bien, hasta aquí tenemos alguna duda. Yo sé que fue un poquito tedioso, pero tenemos que ir avanzando por la cuestión de que tenemos solamente 4 semanas, 4 semanas para abarcar lo que es el primer parcial. ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Recordemos No. que esta sesión, bien, recordemos que esta sesión síncrona está siendo grabada. Lo pueden ver por ahí, ahorita lo subimos y a partir ya de mañana ya está listo para que si tienen alguna duda, de igual forma lo quieren ver o me lo hacen saber a través de la mensajería de plataforma. Por mi parte es todo dentro de esta sesión síncrona. Que pasen un excelente fin de semana. Cualquier cuestión, cualquier duda, estamos ahí al pendientes de la mensajería. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ok, gracias, profe. Gracias, buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión síncrona. Recuerden, jueves a las 8 de la noche. Bien, Gracias. nos vemos.